¿Algún comentario, algo? No. Bueno, la clase de hoy va a... no va a ser muy larga. El último tema importante que vamos, el último tema en realidad que vamos a ver durante el curso. Cuando termine la clase, les cuento cómo seguimos después de esta. ¿Está bien? Entonces, vamos a arrancar. Bueno, hoy vamos a ver transformaciones estructurales en materiales. Hasta ahora hemos visto cómo podíamos cambiar las estructuras cristalinas en material, en particular estuvimos viendo en metales y aleaciones a través de transformaciones de fase que involucraban difusión en algunos casos y transformaciones de fase sin difusión. Pero ahora vamos a ver otra manera de producir un cambio en la estructura del material, que no es a través de una transformación de fase química, si se me permite la expresión, sino a través de la evolución de defectos en el material. También he seguido el capítulo de este tema en el libro de Verhoeven. O sea, ustedes pueden ampliar y leer ahí de lo que voy a hablar hoy. Las figuras han sido tomadas de ahí fundamentalmente. Y el hilo de la clase también. O sea, si ustedes después miran ahí, te van a poder completar lo que yo les diga. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es lo siguiente. Cómo a través de la introducción de defectos en gran cantidad, ¿no es cierto?, es posible modificar la estructura de un material y por ende modificar sus propiedades. Eso se logra a través de trabajo mecánico sobre el material. Vimos en la parte de dislocaciones, ¿no es cierto?, que tensiones aplicadas al material generan que se generen dislocaciones y que esas dislocaciones interactúan entre sí e interactúan con los defectos del material, interactúan con los bordes de grano, con las impurezas. Entonces, lo que hace es que se acumule energía en el sistema, y entonces después que se acumule esa energía es posible mediante tratamientos térmicos liberar esa energía, y en ese proceso se producen cambios en la estructura del material. Entonces, la idea es, uno hace un trabajado mecánico de formación sobre el material. Eso genera acumulación de energía y generación de calor. Nos vamos a concentrar sobre lo que es la generación de defectos. Entonces, si los defectos alcanzan cierta importancia, aparecen fuerzas impulsoras para reorganizar y aniquilar esos defectos. Y entonces se van activando mecanismos
por medio de los cuales se pueden disminuir la energía de todo el sistema. Entonces, en ese proceso de relajación de la energía acumulada es que se reorganiza la microestructura. Entonces, pero para que esto pase es necesario elevado gradiente de tensiones internas y que las dislocaciones tengan la movilidad suficiente como para poder moverse. Ahí vamos. Entonces, si por ejemplo deformamos a baja temperatura, acá hay una foto TEM de una aleación de titanio deformada en frío, donde se ve el entrecruzamiento de dislocaciones o la red de dislocaciones que se genera, deformada a una temperatura que es 1/3 de la temperatura de fusión. Eso se considera, si es menor del tercio, se considera baja temperatura para ese particular sistema. Entonces, a bajas temperaturas, las dislocaciones, aunque están interactuando, aunque están sometidas a tensiones por interacción entre ellas, por ejemplo, tienen muy baja movilidad y entonces hay energía acumulada. Entonces, si yo en este estadio subo la temperatura, voy a permitir que las dislocaciones puedan viajar y entonces se activan los procesos de relajación. Eso se hace a través de dos etapas, una que se llama recuperación y otra que se llama recristalización. Entonces también puede ocurrir que esa maraña de dislocaciones que ocurre, si yo hago eso a una temperatura, vamos a poner elevada, es un proceso dinámico y a medida que se van generando, se van reacomodando. Pero en principio lo que vamos a ver es en el caso de que la temperatura a la cual se produce la deformación es lo suficientemente baja como para que quede la estructura de deformación y no vaya cambiando durante la deformación. Entonces acá hay algunas fotos de ejemplo de lo que puede ocurrir cuando uno deforma de manera importante ciertos materiales. Por ejemplo, en la primera foto es níquel puro deformado 3% a 20 grados centígrados. Entonces la energía de falla de apilamiento en estas condiciones es alta, las dislocaciones generadas tienen cierta movilidad y tienden, como tienen movilidad, tienden a formar arreglos de menor energía. Entonces, si pueden llegar a hacer cross-slip, van a formar celdas. Ahora, si yo agrego, en vez de ser un material puro, agrego algún segundo elemento, alguna impureza como segundo elemento, la presencia de impureza interfiere con el movimiento de las dislocaciones. Entonces ya, por ejemplo, el cross-slip que permite, ese mecanismo que permite relajar, ¿no es cierto?, o esquivar precipitado o esquivar obstáculos que tienen las dislocaciones, no se activa y entonces la maraña de dislocaciones se hace más importante. Si sigo deformando ahora, pero a bajas temperaturas, fíjense a 77 Kelvin, si la deformación es muy alta, quiere decir que la energía acumulada es muy alta, se empiezan a formar como celdas donde hay zonas donde están libres de dislocaciones y la... están libres de dislocaciones, estas zonas están libres de dislocaciones y las dislocaciones empiezan a formar una red, ¿no es cierto? Una maraña de dislocaciones, pero forman tipo de redes o una subestructura de granos.
Y digamos, si deformo más todavía, fíjense, esto es el 26% y esto es el 9%, se densifica la maraña esa y queda, de todos modos, zonas libres de dislocaciones. Entonces tengo de alguna manera generada sobre los granos que tenías antes en la estructura, tengo generada una subestructura debido a la presencia, o si ustedes quieren, subgranos, debido a la presencia de estas celdas generadas por las dislocaciones. Entonces, la eficiencia de todo este proceso está puesta en este gráfico. O sea, a mayor deformación, ¿no es cierto? A mayor deformación para allá, la energía total va en aumento. Ahora, la eficiencia del proceso va disminuyendo a medida que aumenta la deformación. ¿Sabes? La energía total aumenta con el trabajado mecánico, pero la eficiencia de almacenar energía disminuye a medida que incrementa el trabajo realizado. Entonces vamos a ver los procesos de estos que había mencionado de recuperación y recristalización en algún detalle. Entonces, si deformamos fuertemente un material y lo ponemos a una temperatura del orden de la mitad de la temperatura de fusión, uno puede observar la siguiente evolución en su microestructura. ¿Está bien? Hay un tiempo, esto es en función del tiempo, a una dada temperatura, hay un tiempo en el cual no se observa ningún tipo, en principio, de cambio estructural visual, lo cual no quiere decir que no ocurran cambios en alguna de las propiedades, pero visualmente no aparece nada nuevo. A partir de un tiempo T1 empieza a aparecer nuevos núcleos, nuevos granos, dentro de la estructura de granos que tiene el material. Esos granos crecen y después de cierto tiempo ya a la temperatura, perdón, al tiempo T2 ya han consumido toda la energía almacenada y el crecimiento posterior de grano viene dado por la diferencia de curvaturas entre los diferentes granos y ahí se produce un segundo crecimiento de granos. Pero hasta este punto es donde se consume toda la energía almacenada en el proceso de formación. Entonces, vamos a llamar recuperación, son todos los fenómenos de recocido que suceden antes que se observen nuevos granos. Y recristalización es la nucleación de nuevos granos, libre de tensiones, y el crecimiento de los mismos hasta cubrir la matriz. Bueno, lo que acabo de decir, a partir de T2 la fuerza impulsora es para el crecimiento de los granos la diferencia de curvatura entre los granos. Entonces, esos procesos de recuperación y recristalización están impulsados por la energía almacenada durante el trabajado mecánico o la deformación plástica. Y el 80-90% de la energía almacenada proviene de la generación de dislocaciones. Entonces, un poco lo que hemos visto, si las dislocaciones tienen poca movilidad, a la temperatura de formación aparecen distribuidas uniformemente en el volumen. Si no, se genera una estructura de celdas o subgranos dentro de la estructura original del material. Y entonces variables que afectan la cantidad de energía acumulada. La pureza, o sea, las impurezas en general interactúan con las dislocaciones y dificultan el movimiento de las dislocaciones. En general, por ser una zona de dislocación en general un poco más abierta, es un lugar donde las impurezas
tienden a concentrarse. Y después, si uno pretende mover esa dislocación, existe una fuerte interacción que hace que dificulte el movimiento de la dislocación. La deformación, cuanto más compleja es la deformación, más energía se almacena porque se activan más centros de deslizamiento. Ustedes se acuerdan cuando vimos, aparte de tensiones y dislocaciones, que hay, las dislocaciones se mueven por determinados planos, y hay determinados planos que se activan, familia de planos que se activan cuando uno aplica una tensión. Entonces, cuanto más compleja sea esa, más chances hay de que se produzca un entrecruzamiento de las dislocaciones. Y también, si se acuerdan, los cruces de dislocaciones generan puntos, los kink y los yoke, que son después más difíciles de mover. Entonces, todo ese tipo de movimiento es lo que genera el almacenamiento de energía. Temperatura. A menor temperatura, ¿no es cierto?, va a haber mayor energía almacenada porque se dificulta la liberación de la dislocación y además también se dificulta, por ejemplo, la migración de las vacancias o la migración de segundos elementos de impurezas dentro del material. Y el tamaño de grano también influye porque cuanto más chico es el tamaño de grano, las dislocaciones interactúan con los bordes de grano. En general, un borde de grano es un impedimento para el movimiento de las dislocaciones. Entonces, cuanto haya granos más chicos, va a haber más puntos de interacción entre la dislocación y la estructura original, con lo cual la energía almacenada también va a aumentar. Durante el recocido se libera energía que si ustedes no sabría, si ustedes están familiarizados, bueno, ustedes, ingeniería química, están familiarizadas con calorímetros. Estos símbolos son de calorímetros. DTA es un calorímetro diferencial y este símbolo es un calorímetro de barrido. En un caso y en el otro, en este caso en particular el DTA, lo que se hace, se pone una muestra, supongamos una muestra tensionada y una muestra que no ya recocida, y se lo pone a una cierta temperatura y cada uno de ellos está conectado con una termocupla conectada de forma diferencial. Entonces, lo que se observa, si uno hace un barrido en temperaturas, va a haber uno de ellos que transforma, o sea, que libera energía y el otro no. Entonces, este tipo de calorímetro grafica la diferencia de temperatura entre los dos sistemas. Y este es parecido, pero usa una... Bueno, otra técnica, pero también es calorimétrica. El punto es que los resultados que se obtienen son de este tipo. Si es un material puro, en general hay una temperatura o un rango de temperatura estrecho en el cual toda esa energía almacenada se libera. En el caso de aleaciones como estos dos casos, se activan otros procesos. Entonces, la liberación de energía hasta llegar a la temperatura que se pueda liberar toda la energía acumulada, se va liberando energía por la aparición de otro mecanismo de relajación. Estos son dos casos distintos de dos tipos de aleaciones. Entonces, la fracción de energía liberada en la recuperación varía de 0.03 para metales hasta 0.7 para aleaciones.
Entonces, ¿cómo cambian las propiedades en este proceso? Entonces, la dureza, en general, la dureza en la recuperación no hay mucha modificación de la dureza durante la recuperación, pero sí es importante durante la recristalización, porque acá empiezan a desaparecer todas las dislocaciones al generar nuevos granos, entonces hay un importante ablandamiento del material durante la recristalización. La resistividad es ustedes saben que es una propiedad que está muy atada a los defectos, a todo lo que pueda ser que pueda alterar la conducción de los electrones dentro del material, y que también tiene entonces una caída durante la recuperación, pero una caída mucho más importante durante la recristalización. El tamaño de las celdas, durante la recuperación hay una parte que no varía mucho, pero después acuérdense que se empiezan a eliminar las dislocaciones y entonces el tamaño de la celda crece durante la recristalización. La densidad, tenemos muchos defectos introducidos dentro del material, desde defectos puntuales hasta dislocaciones. Entonces, en la parte de recuperación, la densidad va aumentando y aumenta fuertemente en la parte de recristalización por eliminación de dislocaciones y defectos puntuales y vacancia y todo ese tipo de defectos que alteran la densidad. Entonces, podemos resumir los mecanismos de recuperación. ¿Hola? En función de la temperatura, ¿no es cierto? Para una temperatura baja, el mecanismo de recuperación es migración de defectos puntuales y combinación de defectos puntuales, en particular vacancias. A temperaturas intermedias, las dislocaciones empiezan a tener movilidad y se reagrupan las dislocaciones, se aniquilan las dislocaciones y empiezan a crecer los subgranos. Y la temperatura a la cual se hace el proceso, el recocido, ya hay trepado de dislocaciones, coalescencia de subgranos, ya vamos a ver qué quiere decir eso, y poligonización. Crecimiento de subgranos. Entonces, ¿cómo es que ocurre ese crecimiento de subgranos? Dijimos que habíamos partido de una estructura inicial de este tipo, y dentro de esa estructura en algún momento nuclea un nuevo grano. Eso en realidad lo que ocurre es que la maraña esta de dislocaciones que definen un nuevo grano, debido a que tiene la energía suficiente ahora que está a una temperatura adecuada, se reorganiza y queda definido como un borde de grano. Y ese borde de grano después es el que evoluciona y empieza a crecer. La coalescencia de subgranos también es otro mecanismo que se piensa que puede ser que produzca el crecimiento de nuevos granos. Si tenemos dos subgranos que tienen un borde de grano en el medio, por las tensiones acumuladas, uno de los granos rota, se elimina, coalesce con el otro grano y se genera un nuevo grano con alguna orientación particular. Y después este subgrano es el que va a evolucionar. Entonces, bueno, es lo que estaba diciendo, algunos subgranos pueden desaparecer y este puede ser un mecanismo para esto. También otro mecanismo que ocurre en materiales altamente deformados es lo que se conoce como poligonalización,
que es lo siguiente: yo tengo un monocristal y lo tengo tensionado, por ejemplo, deformado, como se muestra en la figura. Después de un recocido aparece partido en diferentes granos con de bajo ángulo, con pequeña desorientación, pero estos son bordes de granos. Entonces, ¿de qué manera aparecen esos bordes de granos? Bueno, cuando yo produzco la deformación, ¿no es cierto?, tengo toda una estructura de dislocaciones dentro del material, y si yo le doy la energía suficiente a través de la temperatura al sistema, ese conjunto de dislocaciones tiende a agruparse, las que no se eliminan, en una configuración de menor energía, que es la que está mostrada en la figura. Y esta configuración es la que me va a generar después este tipo de borde de grano. Cinética de recuperación. Entonces, supongamos algunas de las propiedades que hemos visto que cambien durante la recuperación. Entonces vamos a definir P, que va a ser P0 más P sub D, donde P0 es la propiedad del elemento recocido y P sub D es la parte que se modifica por el trabajado mecánico. Entonces, podemos suponer que esa parte de la propiedad afectada por el trabajado mecánico es proporcional a la concentración volumétrica de defectos. Entonces podemos escribir esa propiedad como la propiedad en el estado recocido más una constante por la concentración de defectos. Y entonces lo que queremos obtener es la variación temporal de la propiedad. Entonces, si uno deriva en función del tiempo, y si uno asemeja la velocidad de caimiento de defectos, asumiendo que es parecida a la cinética de reacciones químicas, podemos escribir esto, y entonces, bueno, la activación para el proceso, el N depende del tipo de cinética, de primer orden, de segundo orden, etc. Entonces, luego, uno puede llegar a esta expresión, donde lo que se observa en principio sería que una propiedad va a depender de manera exponencial. Fíjense que esto es el logaritmo, ¿no? Va a depender de manera exponencial con el tiempo. Pero en realidad no hay, si uno ajusta alguna de las propiedades que hemos visto, qué sé yo, la resistividad, por ejemplo, en función del tiempo en un proceso de recocido, no es exactamente un exponencial, debido a que hay otro mecanismo de relajación en el camino, y entonces no es puramente exponencial el decaimiento de la propiedad. Entonces, vamos a ver ahora cómo se produce la recristalización. Dijimos que la recristalización empieza en el momento que empiezan a aparecer nuevos cristales dentro de la estructura cristalina que teníamos. En este caso, la teoría clásica de nucleación no funciona para explicar los nuevos granos recristalizados. Entonces, los metales deformados tienen dos tipos de interfaces: los bordes granos preexistentes y los subgranos producidos por la deformación. Vimos al comienzo que todas las redislocaciones generan una especie de subestructura dentro de la estructura cristalina del material. Entonces, la nucleación de un nuevo grano dentro de este sistema se da por el súbito crecimiento en alguno de estos dos bordes. De pronto aparece
un nuevo grano. Y entonces ese nuevo grano de vuelta, al aparecer un nuevo grano, va a competir va a competir con la energía almacenada. Es una competencia entre la energía almacenada y la energía que voy a gastar para crear, ¿no es cierto?, una nueva superficie. Al crear un nuevo grano estoy creando una nueva superficie. Entonces, entre la competencia de esas dos energías es que me va a dar la posibilidad de que el sistema evolucione o no. ¿Está bien? Entonces, el cambio de energía libre debido a la generación de un nuevo grano está relacionada con la energía almacenada y cómo va a variar la energía superficial nueva, la energía superficial, perdón. Y esto es cómo va variando la fracción de área en función del volumen. En una primera aproximación, si uno toma que el grano es esférico, ¿no es cierto?, dA de B es igual a 2 sobre R, y entonces si el cambio de energía libre es menor que cero, ¿no es cierto?, si esta suma es menor que cero, el grano va a crecer. Si la energía disminuye, el grano va a crecer. Y entonces, como en el caso de dislocaciones, existe un radio mínimo A por el cual la dislocación se desprende. ¿Se acuerdan cuando vieron el sistema de Frank Reed y ese tipo de cosas? Entonces se debe cumplir que para que un sistema crezca, debe ocurrir esta relación. Por otro lado, la velocidad del borde de grano puede expresarse como B, que es una movilidad, y lambda es el espesor del borde de grano. Entonces, esta es la velocidad con la cual va a avanzar el grano. Entonces, este crecimiento súbito de granos, aparentemente, no está muy claro, hay dos mecanismos. Uno es por coalescencia, o por un mecanismo parecido al anterior. En el segundo caso, daría la impresión que se debe, debido a la tensión acumulada, hay reordenamientos previos en el sistema antes que se produzca la nucleación de nuevo grado, pero no está claro. Entonces, resumiendo, el tema de la nucleación de un nuevo grano dentro de la estructura, dijimos, se produce por el crecimiento súbito de algún borde de alto ángulo y de alta movilidad, cuyo origen puede ser un borde de grano ya existente, preexistente en el material, ¿no es cierto? El material originalmente tenía borde de grano, no era un monocristal. Entonces, el origen de este nuevo grano puede ser un borde de grano de alto ángulo preexistente, un subgrano de alto ángulo, o un subgrano de alto ángulo modificado por reacomodamientos atómicos dentro de la estructura. Cinética de la recristalización. ¿De qué modo evoluciona en el tiempo y en función de la temperatura el proceso de recristalización? Cuando vimos transformaciones de fase, ¿se acuerdan que vimos la ecuación de Johnson-Mel? Y acá se aplica el mismo tipo de ecuación, donde n punto, ¿no es cierto?, es el número de núcleos formados por unidad de tiempo y por unidad de volumen sin transformar. G es la velocidad de crecimiento del nuevo núcleo. Y T es el tiempo. Y habíamos visto cómo este tipo de expresión genera curvas del tipo sigmoide, tipo S, ¿no es cierto? Donde X sub R es la fracción, ¿no es cierto?, de volumen transformado en función del tiempo. Entonces vamos a ver ahora cómo depende,
todo esto de n punto y de g y del tiempo. Entonces, vamos a ver cómo influye la deformación, la pureza, el tamaño de grano y la temperatura sobre G y N punto, que son las que definen cómo va a evolucionar el tiempo, cómo va a evolucionar el sistema en función del tiempo, es la que me va a generar este tipo de curvas. Entonces la velocidad de crecimiento G la puedo escribir como una movilidad por un gradiente de potencial químico. Y eso lo puedo escribir, esto lo habíamos visto ya, como la energía almacenada dividido el espesor de borde de grano por D sub B, que D sub B es el coeficiente de autodifusión en el borde de grano. Entonces, si uno grafica la velocidad, ¿no es cierto?, en función de la deformación, fíjense, esta es elongación o deformación efectiva, vemos que la velocidad va a aumentar a medida, ¿no es cierto?, la velocidad aumenta a medida que yo aumento la deformación o la elongación. Y el tiempo de incubación, que es el tiempo que ocurre sin que yo pueda observar ningún cambio en la muestra, va a disminuir a medida que yo aumento la deformación. O sea que aumentando la deformación, apenas va a disminuir el tiempo en el cual yo empiezo a notar cambios en la microestructura. Y también lo que se observa es que el tamaño de grano, fíjense en esto, es granos por milímetro cuadrado, ¿no es cierto? O sea que cuanto más granos hay dentro de un milímetro cuadrado, más chico es el tamaño del grano. Eso hay que leerlo de esta manera. Entonces, el tamaño de grano se achica para allá, ¿no es cierto? ¿Está bien? Porque tengo más granos por milímetro cuadrado. Entonces, cuando yo disminuyo el tamaño de grano, aumenta la velocidad de crecimiento en el proceso de recristalización. Bueno, otro punto importante son las impurezas. Las impurezas afectan fuertemente el movimiento de los bordes de grano. Entonces, la dependencia con la temperatura está dada por el término del coeficiente de difusión. ¿Se acuerdan ustedes que el coeficiente de difusión depende exponencialmente con la temperatura? Entonces, para tener una idea de los órdenes de magnitud, fíjense, esto es estaño, porcentaje de estaño en plomo. Fíjense que esto es por ciento en peso, ¿está bien? Y esto es 2 milésimas de por ciento en peso. Entonces esto es del orden de 2 por 10 a la menos 5, la concentración de estaño en plomo. O sea, muy pocas impurezas, ¿no es cierto? Entre 1, o si ustedes quieren, entre 0, ¿no es cierto?, sin que sea indetectable las impurezas, y 0,06% de impurezas, la velocidad de migración de los bordes de grano cambia. Fíjese, esta es una escala logarítmica, 1, 2, 3, 4, casi 5 órdenes de magnitud. Hay 5 órdenes de magnitud en el cambio de la velocidad de migración de un borde de grano cuando yo le agrego 0,006% en peso de estaño. O sea, la influencia de las impurezas en el movimiento de los bordes de grano es extremadamente importante.
Entonces la presencia de impurezas afecta fuertemente lo que es el movimiento de dislocación y el movimiento de los granos a la hora de desplazarse y recristalizar y generar una nueva estructura. La frecuencia de nucleación la frecuencia de nucleación depende fuertemente de las deformaciones, como así también el tamaño de grano, debido a la interacción entre los bordes de grano y las dislocaciones. Las impurezas incrementan la energía almacenada y por lo tanto la frecuencia de nucleación. La dependencia con la temperatura de la frecuencia de nucleación sigue una ecuación tipo Arrhenius, lo cual quiere decir que depende exponencialmente de la temperatura. Y en función del tiempo, de vuelta, esto hay que leerlo, que acá el tamaño de grano es más chico, ¿no es cierto? Porque estos son 484 granos por milímetro cuadrado, o sea, hay muchos granos por milímetro cuadrado, quiere decir que los granitos son chicos, y acá hay menos granos por milímetro cuadrado, quiere decir que estos granos son más grandes. Y la velocidad, perdón, la tasa de nucleación es mucho más importante a medida que el tamaño de grano es más chico. Bueno, control de la temperatura de recristalización y tamaño de grano. Temperatura de recristalización. La temperatura de recristalización está definida como la temperatura, estos son conceptos técnicos, digamos, prácticos. Está definida como la temperatura en la cual la recristalización ocurre durante un lapso definido de tiempo. O sea, el tiempo que le tarda en producir la recristalización, que se define en general en una hora. Entonces, el tiempo, además, para completar la transformación, se estima cuando el volumen transformado alcanza el 95%. Entonces, yo tengo esta ecuación que me da de Johnson-Mel, que me da la fracción de volumen transformado en función del tiempo. Y entonces, el tiempo de recristalización de una hora, entonces me dice a qué temperatura, para dos procesos diferentes, por ejemplo, cuál es la temperatura en la cual ocurre el proceso de recristalización en una hora. Y el tiempo para que ocurra ese proceso en función de la frecuencia de nucleación y la velocidad de crecimiento tiene esta expresión. Entonces, si yo conozco esto y conozco esto, puedo conocer el tiempo que me va a llevar para producir la recristalización a cualquier temperatura. El tamaño de grano recristalizado, entonces se puede mostrar a partir de la ecuación de Johnson-Mel. El tamaño de grano recristalizado va a ser proporcional a G sobre N, no es proporcional, es proporcional a la raíz cuarta de G sobre N puntos, sería la forma correcta de decirlo. Pero entonces, si la frecuencia de nucleación, entonces la frecuencia para alta frecuencia de nucleación de estos subgranos, ¿no es cierto? El tamaño final de grano es más chico, lo cual es coherente, ¿no es cierto? Si hay muchos granitos creciendo juntos o muchos granitos nucleando, el tamaño final que van a alcanzar es menor que si hubiera pocos granos nucleando, ¿no es cierto? Va a haber un tamaño de grano más grande. Eso en la etapa de recristalización. Ahora, después,
En la otra etapa, que es crecimiento de grano, ya las condiciones por las cuales esos granos van a crecer no tienen que ver con la energía almacenada. Entonces, al final, si yo mantengo el recocido, ¿no es cierto?, más tiempo del que se consume el grano, perdón, que se consume la energía almacenada, el resultado final puede ser cualquiera, pero en la etapa de recristalización, esta ecuación vale, ¿está bien? Si tengo mayor frecuencia de nucleación, el resultado va a ser que voy a terminar con un tamaño de grano más chico. Los factores que influyen en los valores de n punto y g son la cantidad de formación previa, como estuvimos viendo. A mayor deformación, la red inicial es más chica, la temperatura de recocido, el tamaño de grano inicial de la muestra también influye, y la pureza del material, porque eso tiene que ver con el movimiento de las dislocaciones y de los defectos. La deformación previa, fíjense que a medida que aumenta el trabajo previo, o sea, la deformación en frío, la temperatura de recristalización disminuye. Esto es un gráfico para materiales puros, ¿no es cierto? Esto es hierro electrolítico y esto es aluminio puro, pero fíjense cuánto disminuye la temperatura de recristalización en función del trabajo del trabajado en frío. ¿También? Son casi, también que son Fahrenheit, pero 300, 400 grados varía la temperatura de recristalización cuando yo deformo, también muy deformado, ¿no es cierto? 60% de deformación al sistema y en materiales puros. También es cierto, también acá hay un gráfico que si el tamaño inicial de grano es chico, después de la recristalización, el tamaño final también es más chico. O sea, si yo parto de una estructura con tamaño de grano grande, voy a terminar con tamaño de grano grande. Si parto con una estructura de tamaño de grano chico, voy a terminar, en comparación entre los dos sistemas, voy a terminar con un tamaño de grano más chico. La influencia de la temperatura de recocido no es concluyente, y a menor tamaño de grano inicial, lo que acabamos de decir, menor tamaño final. Las impurezas. Como dijimos, las impurezas incrementan la energía almacenada por deformación, disminuyen la movilidad de las interfaces y en general domina la segunda contribución, o sea, la movilidad influye más en la movilidad de las interfaces y disminuyen la tasa de nucleación y crecimiento. Y la temperatura de deformación, lo que hemos visto, si yo deformo a bajas temperaturas, la estructura de dislocaciones y efectos que se crea queda determinada y no puede moverse, salvo que lleve el sistema a temperaturas elevadas. Si yo realizo ese trabajado en frío a altas temperaturas, la energía almacenada es menor, porque a altas temperaturas ya están activados los mecanismos de relajación, o sea, voy deformando y va relajando, entonces la energía almacenada es menor. Entonces disminuyen n punto, o sea, la frecuencia de nucleación y la velocidad de crecimiento, y disminuye n punto sobre g, lo cual incrementa d.
Entonces, bueno, esta es una descripción de lo que ocurre cuando producimos una transformación de fase, ¿no es cierto?, a través de trabajado mecánico sobre el material, a través de la introducción de defectos dentro de la estructura. Finalmente se obtiene un material cuya estructura cristalina es totalmente alterada debido a este proceso de deformar y después hacer un recocido para recuperar la estructura en el punto que yo deseo. O sea, no sé si queda claro en esta descripción que si yo detengo el proceso de recristalización en algún lugar, o supongamos, yo tengo un material de tamaño de grano grande, y ustedes vieron que, por ejemplo, hay propiedades mecánicas importantes que dependen del tamaño de grano. O sea, el material es más duro si el tamaño de grano es más chico. Entonces yo puedo mejorar las propiedades mecánicas del material a través de este procedimiento. Lo deformo fuertemente y después hago nuclear nuevos granos y puedo suspender, ¿no es cierto?, esa etapa de recristalización en el tamaño del grano que a mí me interesa que el material tenga finalmente. Bueno, y esto es todo por el semestre. Señores, hasta aquí llegamos. Bueno, con esto hemos terminado los teóricos de la materia. Entonces, ¿cómo seguimos? El martes que viene van a tener clase de problemas con Rubén y Sebastián sobre este tema, sobre los temas que hemos estado viendo. Eso sería el martes que viene. El miércoles que viene va a haber una clase de consulta sobre aspectos teóricos, alguna duda que le haya quedado a ustedes sobre la teoría. Entonces, el otro ya sería, el martes que viene déjenme ver, es 2, ¿no? ¿O estoy confundido? El martes que viene es primero. Entonces, el 2 habría una clase de consulta, ¿está bien? El 8 habría repaso, una clase de consulta de prácticos, y el 9 sería el segundo parcial. ¿Eso se choca con ustedes? Sería bueno que fuera así, que podamos tomar el segundo parcial el día 9, y así el día 9, el día 9 y 7, 16, el día 15 de vuelta habría clase de consulta, y el día 16 se tomaría la recuperación para los que tengan que recuperar alguno de los parciales. Entonces ese más o menos es el esquema que nos queda de ahora en más. Bueno, era eso lo que les quería contar, digamos. Entonces el martes que viene tienen clases con Rubén y Sebastián. Yo en estos días le mando la guía de problemas que van a trabajar. Profe. Sí. Igualmente, si tenemos alguna consulta del teórico, podemos escribirle a usted por mail, ¿no? Sí. No, seguro. Sí. Ok, gracias. Así que bueno,
quedamos en eso. ¿Está bien? Cualquier cosa yo les aviso, cualquier cambio, pero en principio eso sería lo que nos queda del semestre para completar. Bueno, si no, ¿algo más? ¿No? Claro, sería el miércoles 9 el parcial y a la semana siguiente ya sería el recuperatorio. ¿Está bien? Así ya los libero. Y, y terminamos el semestre. Bueno, profe. Listo. Chao, Nos gracias. vemos. Chao. Chao, profe. Chao.